religión de los antiguos persas, el zoroastrianismo, es practicada por menos de 200.000 seguidores. Pero nos suministran un vínculo crucial en la evolución del monoteísmo y sus ángeles. El profeta de esa antigua fe era Zaratustra, Zoroastro en griego. Él propuso la idea de un ser supremo meramente benevolente, Ahura Mazda. Generalmente era simbolizado por un hombre que salía de un círculo de alas. Ahura Mazda significa Señor Sabio. En contraste, había una fuerza totalmente maligna, un demonio en forma de serpiente conocido como Angra Mainyu o Ahriman. Zaratustra vio un dualismo cósmico, en el cual el Dios bueno, el Dios creador, Ahura Mazda, es totalmente bueno, y su demoníaco oponente, que existía desde la eternidad, como así ocurrió, Angra Mainyu, significa espíritu temible y destructivo, es completamente malo. El zoroastrianismo propone que la lucha dual entre el bien y el mal terminará en una confrontación momentánea y final. La antigua fe también incluye un rango inferior de seres sobrenaturales llamados Yasatas. Pueden considerarse como los antecesores de los ángeles modernos. Así como la gente le reza a los ángeles en busca de protección y éxito, por curación o por fines particulares, los zoroastranianos también podrán invocar a uno u otro Yatsata. Generalmente pintan a los ángeles persas con un anillo que simboliza el Huarna, un poder que ayuda o protege. El Huarna también se simboliza por el emblema del ala de Ahura Mazda. El Huarna puede ser visto como un prototipo de ángeles porque tiene alas, y las alas son figuras sobresalientes de los ángeles. También es luminoso. Así podemos imaginárnoslo como algo resplandeciente, y por supuesto esto es el origen del halo, que es una imagen zoroastraniana. Los diferentes ángeles prototipos del zoroastrianismo, además del reconocimiento de las fuerzas del bien y del mal, sentaron las bases para el reino de los ángeles como los conocemos en la actualidad. Con el surgimiento del judaísmo, las criaturas con alas del antiguo mundo rápidamente cayeron en el olvido. En su lugar, los creyentes veneran a Gabriel, Miguel y a un ejército de feroces ángeles guardianes. En casi toda la historia humana, nuestros nerviosos antepasados se consolaban adorando múltiples dioses. Fue en los pequeños reinos de Israel y Judea en los que la gente puso su fe en las manos de un dios. Luego, conocidos como judíos, empezaron a escribir sobre sus creencias alrededor del 1000 a.C., 10 siglos antes del nacimiento de Jesús. La Biblia hebrea, o Tanaj, estaba compuesta por un período aproximadamente de 800 años, desde el 1000 hasta el 160 a.C. Los cristianos le dicen el Viejo Testamento. Aquí los ángeles que conocemos hoy hicieron su primera aparición. Los primeros ángeles que conocemos son los querubs, querubines en hebreo. En uno de los primeros capítulos del Génesis, Dios ubica a querubs en el jardín del Edén para que impida que Adán y Eva vuelvan luego de la expulsión. Pero estos querubs no son los ángeles obesos del día de San Valentín. Estos ángeles son fuertes, aterradores ángeles de seguridad de Dios, tanto en actitud como en nombre. Los querubs provienen del querub de Mesopotamia. En el pasado, muchos dioses y diosas han sido incorporados a las religiones, así como los ángeles y demonios. Aún conservan un poco de poder y fuerza, pero fueron degradados. Por ejemplo, la diosa de 6 alas de la antigua Siria quizás ha inspirado una forma del serafín, un ángel de 6 alas de la Biblia hebrea. Los serafines están demasiado cubiertos por las alas. En parte es porque no tenemos a la disposición la verdadera forma de ellos.
Y por eso no sabemos cuál es su naturaleza, y en realidad las alas realmente la ocultan. No sabemos cuál es su apariencia, no podemos saberlo, simplemente son superiores a los humanos. Quizás los ángeles menos conocidos en la Biblia hebrea son los mencionados por el profeta Ezequiel. Es una extraña visión del carruaje de Dios descendiendo, algo que ve en un sueño. Ezequiel ve fuego, luces y resplandor alrededor del carruaje, así como las extrañas criaturas con alas y múltiples caras. Cada uno de estos ángeles tiene una cara humana, pero también tiene la cara de un águila, un león y de un buey. 4 caras en total. Es extraño, es muy extraño. Para mí no es un sueño, sino una pesadilla. Pero es una pesadilla importante porque ejerce una tremenda influencia dentro de la tradición judía. Aunque Ezequiel y muchos otros textos incluyen ángeles, solo en el libro de Daniel los ángeles son realmente mencionados. Quizá este texto es mejor conocido por el episodio en el que Daniel es lanzado como bocadillo a los leones reales por orden de un rey molesto. Pero es también donde los ángeles Gabriel y Miguel aparecen por primera vez en el mundo. Gabriel y Miguel son nombres completamente hebreos. Gabriel significa la fuerza de mi Dios me salvará. Miguel significa nadie puede competir contra mi Dios. Miguel, ¿quién se parece a mi Dios? Luego estos nombres adoptaron una pronunciación distinta. Por primera vez, Gabriel asume el papel de mensajero preeminente de Dios. En Daniel, él anuncia el plan de Dios para acabar con los babilonenses. Miguel, que está preparado para apoyar a Gabriel con un poco de fuerza, hace su primera aparición como el ángel fuerte de Dios. Pero Gabriel y Miguel son las excepciones. No hay más nombres de ángeles incluidos en la Biblia hebrea. Existe el deseo absoluto de mantener al ángel con una sola función. Una sola función. Es el mensajero de Dios, no es una entidad de él o de ella. Hay un gran peligro al comenzar a dar nombres y entidades a los ángeles, como si Dios necesitara ayuda, como si Dios necesitara a alguien que hiciera el trabajo por él. Se avanza hacia la pureza del monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. La idea central de un Dios supremo y único también determinó el punto de vista del demonio en la Biblia hebrea. No había ninguno. En hebreo no hay ningún equivalente para demonio, y no hay ningún equivalente al concepto actual de Satanás, que significa ángel malo o el jefe de la tropa de los ángeles malos. Satanás, que está en toda la Biblia, se considera un enemigo de Dios. La palabra hebrea Satanás en realidad significa adversario, la descripción del empleo, no del nombre. En el Tanaj, Satanás pertenece al círculo interno de los ángeles. Es adversario de los seres humanos, no de Dios. Satanás parece una especie de abogado acusador en el cielo, que reúne evidencia en contra de un individuo como Job, por ejemplo, y luego le lleva las pruebas a Dios. Los ángeles se reúnen ante Dios en algo parecido a una conferencia que llevan a cabo las figuras más importantes del cielo semanal o mensualmente. Dios les pregunta, ¿qué me vas a decir? ¿Qué has hecho? Y los ángeles les cuentan lo que hicieron. Y luego Dios siempre recurre a Satanás y le dice, ¿y qué me dices tú? En esas reuniones, Satanás pregunta sobre las creencias religiosas de Job. Luego Satanás prueba la fe de Job atormentándolo con enfermedades, fracasos en los negocios e incluso la muerte de su familia, todo sin el consentimiento de Dios. En realidad, Satanás era un adversario. Su papel era retar a las personas y probarlas. Y en ese papel trabaja a la par de Dios,
para probar a la humanidad continuamente y asegurarse de que la gente esté en el camino correcto. Las diligentes funciones llevadas a cabo por Satanás y los numerosos ángeles mencionados encontrados en la Biblia hebrea no son accidentales. En el primer siglo después de Cristo, los líderes rabinos escogieron los libros que ahora encontramos en la Biblia. Excluyeron intencionalmente un gran número de textos judíos en los cuales los ángeles demoníacos y algunos de los llamados ángeles realizaban papeles llamativos. Las obras rechazadas por los rabinos se conocen como los apócrifos, literalmente los libros ocultos. Es interesante. La palabra apócrifos quiere decir para nosotros textos dudosos. No merecen ser creídos, no son creíbles. Por lo tanto, en el mundo antiguo, los textos religiosos tenían muchos informes de ángeles y el hecho de que esos informes dejaron de ser entregados como oficiales no significa que desaparecieran. Muchos de estos libros ocultos le pedían prestados personajes a la Biblia hebrea. Sin embargo, las historias apócrifas adornan las historias bíblicas, variando en ángeles y demonios. Entre los más conocidos está el libro de Enoc. ¿Quién es Enoc? En la Biblia hebrea aparece en 3 oraciones. 3 oraciones. Decía que una de las ancianas había dado a luz un hijo llamado Enoc. Y dice de la manera siguiente: Enoc vivió 365 años. Enoc caminó con Dios y luego él ya no era nadie. Dios se apoderó de él. Es un pasaje muy extraño. Aparte de esa pequeña referencia en el Génesis 5:24 que dice que Enoc fue llevado al cielo por Dios, una verdadera abundancia espectacular de literatura mística surge donde los ángeles juegan un papel muy importante. En el primer libro de Enoc, las mujeres terrenales llamaban la atención no esperada de los ángeles lujuriosos. Dios se molesta cuando esos ángeles husmean y seducen a las mujeres. Los ángeles envían a Enoc al cielo para que se queje con Dios, para que evite el castigo o para que lo reduzca. Dios, conociendo lo correcto que es Enoc, está sorprendido de que los ángeles tuviesen el chuspas de enviar al hombre correcto como su intermediario. Sin embargo, Dios no se deja influenciar y envía una gran inundación para acabar con los desagradables hijos que resultaron de las uniones ilícitas de los ángeles. A pesar de eso, Dios aún está a favor de Enoc, que se transforma en Metatron, el superángel del mito y la leyenda judía. Además de las legiones de ángeles buenos, los textos ocultos también están llenos de ángeles malos. En los textos apócrifos judíos surge la idea zoroastriana de un espíritu destructivo y demoníaco. Hay una notable dualidad en el judaísmo, en interpretaciones de las historias bíblicas en las que previamente algunas fallas humanas eran responsables de unos problemas. Ahora pensamos que el problema se le atribuye a la intervención de un demonio. Un archidemonio, Samuel, se vuelve loco en el segundo libro de Enoc, donde es identificado como el príncipe de los demonios. En algunas obras, Samuel es representado como el ángel de la muerte, quien toma veneno mortal de la punta de una espada para dárselo en la boca a un moribundo. La salida de Satanás del cielo no aparece en toda la Biblia hebrea, pero se consigue en el texto apócrifo La vida de Adán y Eva. En ese texto, Satanás enfurece a Dios al desobedecer la orden divina de adorar a Adán. Satanás intenta justificar su rechazo, argumentando que él fue hecho primero y que por lo tanto tiene un rango superior al de Adán. Pero Dios no lo acepta, y Satanás es expulsado del cielo solo para convertirse en el arquitecto de toda la maldad. Luego aparece Lilith, una demonia sensual. Lilith había ganado popularidad por el hecho de que la Biblia hebrea no incluye una, sino 2 historias de Dios creando a una mujer.
Según el primer capítulo del Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Para citar, creó al hombre y a la mujer. En unos versículos posteriores, Dios le crea a Adán una mujer y la crea de una de sus costillas. La Biblia no revela ninguna razón para esa segunda historia. Pero los seres humanos siempre quieren saber más, sobre todo cuando se trata de relaciones, y la principal relación es la de Adán y Eva. Y entonces, ¿qué ocurrió? La explicación propuesta en muchos libros apócrifos es que Adán había tenido otra esposa anterior a Eva. Esa mujer era Lilith, que era una mala mujer, una mujer con pasado. Lilith era una divinidad cananita. Las historias sobre ella entraron en la tradición judía. No aparecen en el libro del Génesis, pero las conseguimos en los libros apócrifos de la Biblia y en el folclore hebreo. Con relación a aspectos sexuales, se rehusaba a obedecer a Adán, que le decía, así lo vamos a hacer. Y ella le contestaba, ¿es una orden? Yo soy tan criatura de Dios como tú. Ella era más lista y más poderosa que él. Generalmente a los hombres no les gusta eso en las mujeres y se van, pero ella maldijo a Eva, la nueva esposa de Adán, por celos. Según la historia, Lilith fue desterrada al océano que quedaba más lejos y que no podía conseguirse. Luego se convirtió en la madre de todos los demonios, mujeres, y se casó con Samuel. Entonces Samuel y Lilith forman la pareja sin gloria de la historia mística judía. Son ángeles muy, pero muy malos. Pero aun cuando muchos de los textos apócrifos estaban siendo escritos, una nueva secta de judaísmo era propagada por toda la Tierra Santa. Sus seguidores adoptaron el rico legado del judaísmo de los ángeles. Sin embargo, llevaron a esos ángeles por nuevas direcciones y siguieron su propio camino como cristianos.